La noche que di a luz a mis mellizos, escuché por casualidad a mi marido ofrecerle al médico 50.000 euros para que muriera de una infección posparto. Mi suegra dijo que los 100 millones de euros de mi herencia acabarían de todos modos en manos de la familia. En mitad de la noche, escapé del hospital por un pasadizo abandonado. Después de un movimiento clave, la vida de la familia de mi marido se convirtió en una absoluta tragedia. Cuando desperté, me encontraba en la fría mesa de operaciones de un gran hospital de Madrid. El cuerpo me dolía como si me hubiera atropellado un camión. Cada articulación, cada fibra muscular, dolía tanto que un simple suspiro parecía que iba a quebrarme en 1000 pedazos. En medio de esa agonía física, oí a lo lejos el llanto débil de unos recién nacidos, mezclado con el sonido de pasos y el pitido rítmico de las máquinas. Una enfermera me dijo que había tenido un niño y una niña. En ese momento, debería haber estado rebosante de alegría por esas dos pequeñas vidas. Pero en mi interior solo sentía frío, un frío que me subía por la espina dorsal hasta helarme el cerebro. Me llamo Elara, soy hija única. Mi abuelo fue el fundador de un gran grupo empresarial. Antes de morir, estableció un fideicomiso en su testamento, dejándome todo su patrimonio, valorado en unos 100 millones de euros. Pero las condiciones eran muy estrictas. No podría tomar posesión oficial de la herencia hasta cumplir los 25 años. Y si tenía hijos durante ese tiempo, solo podría administrar los bienes mientras estuviera viva. Si moría antes de que mis hijos alcanzaran la mayoría de edad, la persona con la tutela legal y la administración temporal de todo el patrimonio sería mi marido. Esa cláusula me la había explicado Héctor, el abogado personal de mi abuelo. Pero en aquel momento, sonreí, convencida de que había encontrado a un hombre decente, que nadie sería capaz de matar a su esposa por dinero, y menos aún al padre de sus propios hijos. Me casé con Damián, un joven empresario hecho a sí mismo. Cuando empezamos a salir, todo el mundo decía que tenía buen ojo, que había encontrado amor y fortuna. Damián era caballeroso, hablaba con suavidad y siempre se mostraba respetuoso con mi abuelo y mi familia. Mi suegra, Genoveva, era igual. Siempre que me veía sonreía. Una hija embarazada lo pasa mal. Tú come, descansa, que de todo se encarga mamá. A veces, incluso preparaba personalmente caldo de pollo casero y me lo llevaba a casa de mis padres, dándomelo de comer mientras me colmaba de halagos. Solo te tengo a ti como nuera, Elara. Te quiero como a una hija. Me lo creí. Me lo creí hasta el punto de ignorar todas las advertencias de Héctor sobre la prudencia que debía tener en un matrimonio ligado a una fortuna tan grande. Esta noche, después de la cesárea de los mellizos, una enfermera me sacó del quirófano. Las luces blancas del techo se alejaban parpadeando tras de mí. Oí vagamente a las enfermeras hablar entre ellas. Llevada la paciente a ese pasillo del fondo primero, el jefe de servicio vendrá a verla en un rato. La camilla traqueteaba al pasar por los desniveles del suelo. El aire frío del climatizador soplaba sobre mí y el olor a antiséptico y a humedad se mezclaba, recordándome al viejo hospital donde mi madre recibió tratamiento años atrás. Cuando la camilla se detuvo, sentí que echaban el freno y una puerta se cerraba. Ya no había el bullicio del quirófano. Aquí solo había una luz amarilla y tenue de unos tubos fluorescentes viejos, que iluminaba un suelo de baldosas antiguas con manchas de agua. Estaba tan cansada que los ojos se me cerraban. Solo quería dormir profundamente. En mi cabeza aún pensaba ingenuamente que Damián y mi suegra, preocupados por el ruido, le habían pedido al médico que me trasladara a un lugar tranquilo para descansar. Pero justo cuando mis párpados estaban a punto de cerrarse, resonaron unos pasos y una voz masculina familiar, intencionadamente baja. Doctor Montenegro, aquí tiene 50.000 euros. Dinero en efectivo, limpio. El resto del trabajo se lo dejo a usted. Me sobresalté. Era la voz de Damián, mi marido. Después de tantos años juntos, era imposible que me equivocara. Otra voz, algo ronca y pausada, respondió. Era el jefe de ginecología, el mismo que acababa de realizarme la cesárea. Señor Damián, esto que me pide es muy arriesgado. Que una paciente desarrolle una sepsis posparto puede considerarse una complicación, pero usted quiere que resulte en una muerte por esas complicaciones, de forma limpia y sin que nadie sospeche. Le digo la verdad, no es ninguna broma. Sentí que las palmas de mis manos se cubrían de un sudor frío. ¿De quién estaban hablando? Intenté tragar saliva, pero tenía la garganta seca como el esparto. Hasta el simple acto de tragar me dolía. Damián lo interrumpió, su voz desprovista de toda ternura, dejando solo un tono frío y calculador. No se preocupe, doctor. La herencia de la familia de mi mujer no es poca cosa. Si todo sale según lo planeado, esos 100 millones de euros acabarán tarde o temprano en mis manos y en las de mi madre. Esto es solo un adelanto. Cuando todo termine, le daré varios millones más como agradecimiento.
Mi corazón pareció detenerse. 100 millones de euros, mi mujer, cuando todo termine. Estaban hablando de mí. Sentí como si me hubieran sumergido en un tanque de agua helada hasta quedarme paralizada. La voz del doctor Montenegro se hizo más grave. Pero la ley es clara. Solo cuando su mujer fallezca, usted se convertirá en el tutor legal de los dos niños y en el administrador temporal de los bienes, ¿correcto? Si ella sobrevive, o si más adelante hay una investigación, usted y yo estaremos acabados. De nuevo la voz de Damián, esta vez con un matiz de irritación. El abuelo de mi mujer está muerto, y en su familia ya no queda nadie con poder. Su abogado personal solo sabe de papeles, y los papeles ya dicen lo que dicen. Mi mujer acaba de dar a luz, está débil como un flan. Si contrae una infección y unos días después muere de un shock séptico, ¿quién va a investigar? En este hospital, si usted, doctor Montenegro, dice algo, ¿quién se atrevería a contradecirle? Y si tiene miedo, bajó la voz. Siempre podemos decir que usted no pudo salvarla a tiempo. Yo, como familiar, incluso le daría las gracias. Entonces, oí claramente a mi suegra. Genoveva soltó una risita, su voz cargada de una codicia que nunca antes había percibido. Damián tiene razón, doctor. Cuando termine esto, seremos benefactores mutuos. 100 millones en el fideicomiso. Además de varios pisos en el centro y unos cuantos terrenos, todo llegará a nuestras manos. ¿Cuánto quiere llevarse? Mi hijo y yo no escatimaremos. Si el Ara muere, lloraremos un tiempo y se acabó. Pero si ese dinero cae en sus manos durante mucho tiempo, seré yo la que no duerma por las noches. Las mujeres, cuando se enamoran, se vuelven tontas. Cualquier día le hace caso a su abogado y cambia el testamento, recortando la parte de su marido, y toda la vida de mi hijo habrá sido en vano. Al oír eso, mi mente explotó. Resulta que los abrazos, los caldos de pollo, las palabras de te quiero como a una hija, no eran más que una obra de teatro antes de la caída del telón. Resulta que, desde el principio, nunca fui familia. Solo era el puente para que la fortuna de mi familia pasara a la suya. Intenté mover los dedos, pero mis extremidades estaban flácidas. La incisión de la cesárea me dolía a oleadas. Lágrimas calientes rodaron por mis sienes y empaparon la fría sábana. Quería gritar, levantarme de un salto y señalarles a la cara, insultarlos, pero de mi garganta no salía ni un sonido. «No llores, Elara, no te mueras», me dije a mí misma. «Si muero, mis dos hijos quedarán en manos de esta gente. Les enseñarán que su madre era débil, una loca que abandonó a sus hijos. Todo el sudor y las lágrimas de mi abuelo, de mi madre, caerán en manos de quienes quieren matarme esta noche. No podía permitir que eso sucediera». Los pasos se alejaron lentamente. Probablemente habían vuelto al ascensor. El pasillo volvió a quedar en silencio. Solo se oía el silbido suave del viento colándose por una rendija. En ese silencio, recordé de repente algo que me había dicho una enfermera esa misma tarde. Al final de este pasillo hay una vieja puerta de hierro que antes conectaba con un almacén abandonado. Ahora el hospital la tiene sellada. A veces vamos allí a fumar para que no nos pillen. Hace tiempo que no hay cámaras por esa zona, señora. En ese momento sonreí, pensando que solo estaba cotilleando para pasar el rato. Ahora, esas palabras se habían convertido en el único salvavidas al que podía aferrarme. Apreté los dientes y, reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban, me giré lentamente. Un movimiento tan pequeño bastó para que la herida del abdomen se sintiera como si alguien la estuviera desgarrando. Olas de dolor agudo me nublaron la vista. Me mordí el labio con fuerza hasta hacerlo sangrar para que ese dolor me mantuviera despierta, para no desmayarme. Finalmente, logré rodar desde la camilla hasta el frío suelo de baldosas. El golpe sordo de mi cuerpo al caer me hizo contener la respiración por el miedo. Me quedé inmóvil, escuchando. Nadie vino corriendo. Seguramente esta zona estaba realmente desierta. Además, era casi de madrugada. Solté el aire y, lentamente, me apoyé en los codos para empezar a arrastrarme. Cada centímetro que avanzaba, sentía los tubos y las vías rozando mi piel, un dolor punzante y ardiente. La sangre caliente de la incisión goteaba, dejando un rastro en las baldosas. El pasillo era largo e interminable. No me atrevía a levantar la cabeza, solo mantenía la vista fija en el suelo, viendo pasar una a una las viejas baldosas verdosas bajo mis manos. A lo lejos, una luz parpadeaba intermitentemente. El viento que silbaba a través de la puerta de hierro al final del pasillo sonaba como el gemido de una persona. No sé cuánto tiempo me arrastré. A veces, solo quería rendirme, quedarme quieta y dejar que todo terminara. Pero cada vez que pensaba en mis dos hijos recién nacidos en la sala de neonatos, en el rostro amable y anciano de mi abuelo, apretaba los dientes y avanzaba un poco más. Tenía las rodillas y los codos en carne viva,
La sangre y los loquios, mezclados con el sudor, creaban un olor metálico y nauseabundo. Finalmente, mi mano tocó algo frío y áspero. Era la vieja puerta de hierro, con la pintura desconchada y oxidada, tal como la había descrito la enfermera. Temblorosa, agarré el pomo y tiré con todas mis fuerzas. La puerta emitió un pequeño chirrido y se abrió lo suficiente para que pudiera deslizarme por la rendija. Sentía que el mundo entero estaba en mi contra. Cada trozo de metal, cada mota de polvo en el aire, se sentía pesadísimo sobre mí. Pero de alguna manera, logré pasar al otro lado. Al otro lado, la oscuridad era total. Un olor a humedad, a óxido y a basura vieja me golpeó directamente en la nariz. Me di la vuelta y entorné la puerta, sin atreverme a cerrarla de golpe por si hacía ruido. En esa penumbra apoyé la espalda en la pared fría, jadeando como si acabara de escalar una montaña. La incisión me dolía tanto que pensé que iba a partirme en dos, pero seguía viva. Levanté la vista. Muy a lo lejos, al final del túnel, había una diminuta franja de luz. Probablemente era el patio trasero del hospital, donde estaban los contenedores de basura, donde los guardias salían a fumar. Esa luz, en ese momento, era para mí como el frágil hilo que sostenía una vida a punto de romperse. «No puedo morir aquí», susurré con voz ronca. «Damián, Genoveva, queréis que muera para robar todo lo que pertenece a mi abuelo y a mis hijos. A partir de ahora, cada aliento que tome será para ajustar cuentas con vosotros». Volví a apoyar las manos en el suelo de cemento irregular y, centímetro a centímetro, me arrastré hacia esa franja de luz. Cada vez que la herida se abría un poco más, me repetía a mí misma, por mis dos hijos, por mi abuelo, por la justicia. La noche de Madrid era gélida ahí fuera, pero en mi pecho había prendido una llama. Esa fue la noche en que morí una vez, y también la noche en que nació otra yo. Una mujer que ya no creería en las promesas de ningún hombre, que solo confiaría en sí misma. No recuerdo cuánto tiempo me arrastré por ese túnel oscuro. Solo sé que cada pequeño avance me dejaba sin aliento, con los pulmones oprimidos y la incisión abdominal punzando a oleadas. La sangre y los fluidos empapaban la bata de hospital, pegándose fríamente a mi piel y provocándome escalofríos constantes. A veces, la vista se me nublaba, y los oídos me zumbaban. Con solo soltar las manos, me habría desmayado. Pero cada vez que la idea de rendirme asomaba, el llanto débil de mis dos hijos en la sala de neonatos resonaba en mis oídos. Entonces, apretaba los dientes y seguía arrastrándome, poco a poco. La luz al final del túnel se hizo más clara. El olor a basura, a humo de tabaco y al viento nocturno se mezclaba en un aroma frío y metálico. Vi la puerta de chapa oxidada que daba al patio trasero del hospital. Cuando mi mano tocó el metal helado, las lágrimas brotaron solas. Estaba a solo unos pasos. Podía salir de ese lugar donde acababan de planear mi asesinato con la misma calma con la que se habla de negocios. Justo cuando iba a empujar la puerta, oí pasos y voces no muy lejos. Una voz masculina y ronca. «Demos una última ronda y a casa, hombre. Hace un frío que pela esta noche». El corazón me dio un vuelco. Me pegué al suelo de cemento, conteniendo la respiración. El haz de una linterna recorrió la pared y pasó justo por donde estaba escondida, a menos de 1 metro. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Si en ese momento hubiera movido un solo dedo, me habrían descubierto. Cuando los pasos se alejaron, por fin me atreví a soltar el aire. Todo mi cuerpo temblaba, de frío y de miedo. Esperé un poco más, asegurándome de que no había nadie cerca, y entonces, con todas mis fuerzas, abrí la puerta. La chapa emitió un pequeño quejido. Una ráfaga de viento nocturno me golpeó en la cara, pero en ese momento me pareció extrañamente agradable. Había salido. Estaba fuera. Me arrastré hasta el patio y me derrumbé sobre el cemento frío. El cielo de Madrid esa noche era gris y opaco, sin estrellas ni luna, pero para mí era más brillante que cualquier luz del hospital. Yacía allí, jadeando, con el pecho subiendo y bajando violentamente. La cabeza me daba vueltas. Todo a mi alrededor se tambaleaba como si fuera a derrumbarse. Pero no podía desmayarme. Si me desmayaba allí, moriría de verdad. La primera persona en la que pensé fue Héctor, el abogado de mi abuelo. Durante todos estos años, él había estado discretamente a mi lado, recordándome cada palabra del testamento, cada cláusula del fideicomiso. En su momento, pensé que era demasiado cauteloso, incluso paranoico. Ahora, solo podía pensar en lo estúpida e ingenua que había sido. Temblando, saqué el móvil del bolsillo de la bata. La pantalla estaba rota por una esquina y la batería apenas llegaba al 20%. Me temblaban tanto las manos que fallé varias veces al marcar su número. El tono de llamada, en medio del silencio de la noche, pareció eterno. Estaba a punto de echarme a llorar, pensando que no contestaría,
cuando una voz adormilada sonó al otro lado. «Diga, tío Héctor, soy yo, Elara». Rompí a llorar, incapaz de contenerme más. La voz de Héctor se despertó al instante. «Elara, ¿qué pasa? ¿Dónde estás a estas horas?» «Damián, él y su madre han sobornado a un médico. Quieren matarme con una infección», dije entre jadeos. «Acabo de escapar del hospital. Estoy en el patio trasero». Hubo un silencio de unos segundos al otro lado, y luego la voz de Héctor se volvió grave y firme. «Escúchame con atención, Elara. Bajo ningún concepto vuelvas a entrar. ¿Cerca de qué puerta estás?» «Cerca de la puerta de servicio oeste, donde están los grandes contenedores de basura». «Bien. Ve pegada a la pared hasta esa puerta. Mi gente llegará a recogerte en 15 minutos. Aguanta un poco. Y que no te vea nadie». Al colgar, me sentía casi sin fuerzas. Cada paso hacía que la incisión se tensara, un dolor tan agudo que me mareaba. Tuve que apoyarme en la pared, avanzando a pasitos. El viento nocturno atravesaba la fina bata, y los dientes me castañeteaban por los escalofríos. Mientras caminaba, no dejaba de mirar hacia atrás, imaginando la escena en que Damián y Genoveva descubrieran mi desaparición, el hospital entero revolucionado buscándome. Pensaba en la mirada gélida de Damián hablando con el doctor Montenegro, en la risa codiciosa de Genoveva en el pasillo, y mi corazón se helaba aún más. Cuando estaba a punto de agotarme, con las piernas temblando sin poder sostenerme, vi a lo lejos las luces de un coche. Un monovolumen negro se detuvo cerca de la puerta de servicio. Un hombre de mediana edad se bajó, con una gorra calada, y tras mirar a su alrededor, llamó en voz baja. «¿Señorita Elara?» Asentí débilmente e inmediatamente me desplomé. El hombre corrió a sostenerme y me llevó en brazos hasta el asiento trasero del coche. Solo cuando la puerta se cerró me atreví a soltar un largo suspiro. Las lágrimas seguían brotando, incontrolables. Estaba viva, al menos, por el momento. El coche se perdió en la noche. Me acurruqué en el asiento trasero, temblando de frío y de dolor. Entre sueños oí al hombre llamar a Héctor. «La tengo. Está muy débil. La llevo a un lugar seguro ahora mismo». No sé cuándo me quedé dormida. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en una cama limpia, bajo la luz cálida de una lámpara. El olor a antiséptico era muy leve, no tan pesado como en el hospital. A mi lado, en una silla, estaba Héctor, con el rostro lleno de preocupación. «Elara, ¿ya te has despertado?» Se levantó de un salto al verme abrir los ojos. Quise hablar, pero tenía la garganta seca y solo pude emitir un susurro. Me acercó rápidamente una pajita para que bebiera agua. El líquido tibio me reconfortó y me ayudó a despejarme un poco. «Este es un apartamento seguro mío. Mi médico de confianza ya ha tratado tu herida. Tienes que quedarte quieta. No te muevas mucho», dijo Héctor con voz grave pero firme. Las lágrimas volvieron a brotar. Mis hijos. ¿Dónde están, tío?», pregunté, presa del pánico. Héctor me miró con una expresión de pesadumbre. «Los niños siguen en la sala de neonatos. He puesto a gente vigilando. Damián y su madre están montando un escándalo porque no te encuentran, pero todavía no han podido acercarse a los bebés». Al oír eso, sentí un alivio momentáneo, seguido de una ansiedad aún mayor. Agarré con fuerza su mano, mi voz temblorosa. «Tío, no puedo morir. No puedo dejar que me quiten a mis hijos». Héctor me apretó la mano suavemente. «Tranquila. Mientras yo viva, no dejaré que se salgan con la suya. Pero tienes que prepararte. Desde el momento en que escapaste del hospital, has entrado oficialmente en una guerra. Si se atrevieron a intentar matarte, no se rendirán fácilmente». Miré al techo. En mi mente, aparecieron el rostro helado de Damián, la sonrisa falsa de Genoveva, y el sonido de sus voces planeando mi muerte como si fuera una mercancía. Un dolor agudo me oprimió el pecho, una mezcla de pena, rabia y odio. «Ya morí una vez», tío, susurré. «A partir de ahora viviré por mis hijos. Y para recuperar todo lo que es mío». Héctor me miró largamente y luego asintió despacio. Afuera, el cielo empezaba a clarear. Sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de tormentas, pero desde el momento en que crucé aquella puerta de chapa oxidada, ya no había vuelta atrás. Permanecí inmóvil en la cama durante 3 días. 3 días que me parecieron un año entero. Cada vez que me movía, la incisión me dolía como si alguien me estuviera cortando la piel con un cuchillo. El médico de confianza de Héctor, un hombre mayor y de pocas palabras, venía a revisarme 2 veces al día. Me cambiaba el vendaje, me ponía inyecciones y me recordaba constantemente que debía mantener la calma. Pero,
¿Cómo iba a estar tranquila cuando mis 2 hijos recién nacidos corrían el riesgo de caer en manos de quienes querían matar a su madre? No tenía permitido salir del apartamento. Todas las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas. La gente de Héctor vigilaba la puerta día y noche. Me quitaron mi teléfono y me dieron otro sin contactos, solo con el número de Héctor. Dijo que tenía que desaparecer del mundo por un tiempo, para que Damián y Genoveva creyeran que había muerto, o que el hospital me retenía por complicaciones graves. Al cuarto día, Héctor me mostró lo que estaba pasando fuera. Damián había denunciado mi desaparición a la policía. En las redes sociales, nuestras fotos de boda se compartían masivamente junto a mensajes lacrimógenos. Mi mujer desapareció misteriosamente justo después de la cesárea. Mi familia y yo estamos desesperados. Por favor, si alguien tiene información, que nos avise. Debajo, miles de comentarios de compasión, deseándome que estuviera bien y que apareciera pronto. Leer aquello me provocó una mezcla de risa amarga y náuseas. El hombre que la noche anterior negociaba fríamente mi muerte, a la mañana siguiente, interpretaba el papel de marido desconsolado ante miles de personas. Genoveva, por su parte, iba al hospital todos los días. Lloraba a gritos frente a la sala de neonatos, contando que su nuera había desaparecido tras dar a luz, que no sabía si estaba viva o muerta. Suplicaba al hospital que le permitieran cuidar de sus 2 nietos, porque los pobres no tenían a su madre para atenderlos. Yo sabía perfectamente lo que le preocupaba. No le importaba si yo estaba viva o muerta. Solo le preocupaba que, si yo seguía viva, ella no tendría ningún derecho sobre los niños, y por tanto, ningún derecho a tocar mi herencia de 100 millones de euros. Están preparando la solicitud de tutela temporal, me dijo Héctor, con voz grave. Si no te encuentran en un plazo de 7 días, según la solicitud que han presentado, Damián será nombrado tutor legal de los 2 niños. En ese caso, aunque tú reaparecieras, el proceso legal sería muy complicado. Me quedé helada. 7 días. Ya llevaba 4 escondida, lo que significaba que solo quedaban 3. Tío. Le agarré la mano con fuerza. Mi mano delgada temblaba. No puedo permitir que eso suceda. Si Damián consigue la tutela, no sé de lo que sería capaz. Lo sé, Héctor me miró fijamente. Por eso te dije que desde el momento en que saliste del hospital, entraste en un campo de batalla. Pero tienes que recordar una cosa. No podemos actuar por impulsos. Debemos dar cada paso con firmeza, dentro de la ley. Un solo error. Y no solo perderás a tus hijos, sino también tu derecho a vivir. Cerré los ojos. La imagen de Damián en el pasillo del hospital, su voz gélida al entregarle el dinero al doctor Montenegro, se proyectó nítidamente en mi mente. Lo odiaba. Lo odiaba tanto que solo quería salir corriendo, enfrentarme a él y arrancarle esa máscara de hipocresía. Pero entendía que no podía hacerlo. Tenía que vivir, ser inteligente, ser paciente. Al 5.º día, Héctor envió a alguien en secreto al hospital para contactar con una joven enfermera que estaba de guardia la noche que di a luz. Era la misma chica que, sin querer, me había hablado de la puerta de hierro que daba al almacén abandonado. Recordaba que, antes de que me llevaran a ese pasillo apartado, me había mirado largamente con una expresión de compasión. Quizás, ya en ese momento, había intuido que algo no iba bien. Esa noche, mientras estaba medio dormida por los analgésicos, Héctor entró en la habitación. Su rostro estaba tenso, pero en sus ojos brillaba un destello de esperanza. «La hemos encontrado», dijo en voz baja. «La enfermera se llama Clara. Ha aceptado testificar, pero con la condición de que garanticemos la seguridad de su familia». El corazón me latió con fuerza. «¿Ella oyó algo?» «Sí», asintió Héctor. No escuchó la conversación completa, pero lo suficiente para testificar que esa noche hubo una conversación extraña entre Damián, Genoveva y el doctor Montenegro en ese pasillo. Vio claramente cómo Damián le entregaba dinero. Una oleada de calor me subió por el pecho. Estaba feliz y asustada a la vez. Feliz porque por fin alguien más sabía la verdad. Asustada porque entendía que, a partir de ese momento, no solo yo, sino también quienes me apoyaban, estarían en peligro. ¿Y el doctor Montenegro?, pregunté con voz ronca. Se niega a todo, respondió Héctor. Niega haber recibido nada, pero se le nota nervioso. Lleva varios días pidiendo permisos, evitando las guardias importantes. Probablemente empieza a tener miedo. Miré la pared blanca que tenía enfrente, sintiendo un cansancio extremo. Resulta que mi vida pendía de testimonios y pruebas tan frágiles como un hilo. Con que una sola persona se echara atrás, todo podría derrumbarse. El 6.º día, Héctor no dejó que viera a nadie. Incluso el médico habló con él fuera de la habitación. Me quedé sola, mirando al techo, contando las horas que pasaban.
Quedaban menos de 24 horas para que Damián obtuviera la tutela temporal de mis hijos. Me lo imaginé entrando en la sala de neonatos, cogiendo a los bebés en brazos con su rostro impasible y frío. Sentí que el corazón se me oprimía hasta dejarme sin aire. Al anochecer, Héctor entró en la habitación, su rostro más tenso que nunca. Elara, hay malas noticias. Mi corazón se hundió. ¿Qué ha pasado? Damián ha solicitado al hospital el traslado de los 2 bebés a una clínica privada, con la excusa de que allí recibirán mejores cuidados. Si el hospital accede, perderemos por completo el acceso a los niños. Casi me levanto de la cama por el pánico. La incisión me dolió tanto que palidecí. ¡No! Tío, no puedes dejar que se lleve a mis hijos. Por favor, te lo suplico. Héctor me sujetó firmemente por los hombros, su voz inusualmente seria. Cálmate. No puedes alterarte ahora. De momento, la solicitud de tutela temporal de Damián no ha sido aprobada por el juez. Legalmente, los niños siguen siendo tuyos. El hospital no puede entregarlos a otra persona sin una orden judicial. Jadeé, las lágrimas brotando sin control. Sabía que Héctor tenía razón, pero no podía evitar el miedo. Si Damián y Genoveva se habían atrevido a sobornar a un médico para matarme, ¿qué no se atreverían a hacer con 2 bebés indefensos? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, me veía en la camilla, escuchando la voz de Damián planeando mi muerte. Veía a mis 2 pequeños en la sala de neonatos, sus manitas agitándose en el aire, rodeados de sombras oscuras. Me desperté en mitad de la noche, empapada en sudor frío. Al amanecer del 7º día, Héctor entró muy temprano en mi habitación. Llevaba una gruesa carpeta. Prepárate, dijo. Esta mañana el juzgado revisará la solicitud de tutela temporal de Damián. Tenemos que impedirlo hoy mismo. Miré la carpeta que sostenía, sintiendo una mezcla de pánico y determinación. Sabía que si no aparecía, si no daba la cara, todo por lo que había luchado estos días podría desmoronarse en una sola mañana. Tío. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor de mi voz. ¿Puedo presentarme? Héctor me miró, dudando por un instante. Todavía estás muy débil. Pero no puedo esconderme para siempre, negué con la cabeza. Me escondí para vivir, no para perder a mis hijos. El silencio se apoderó de la habitación. Un momento después, Héctor asintió lentamente. De acuerdo. Entonces, esta mañana volverás oficialmente. Cada palabra suya pesaba como una piedra. Pero a partir de ese momento te expondrás ante Damián y Genoveva. Tienes que estar preparada para cualquier cosa que pueda pasar. Apreté los puños. La herida del abdomen volvió a doler. Pero en mi interior, algo aún más doloroso se estaba convirtiendo en acero. Sabía que esa mañana sería el punto de inflexión de mi vida. O recuperaba a mis hijos, o me arrastrarían de vuelta al infierno del que acababa de escapar. Esa mañana, me sacaron del apartamento seguro por una salida discreta. Afuera, Madrid estaba gris. Una llovizna fina caía como hilos de seda. La gente de Héctor me cubrió con un abrigo ancho y un sombrero que me tapaba media cara. Sentada en el asiento trasero del coche, me sentía agotada. Cada bache hacía que la incisión me lanzara una punzada aguda como un cuchillo. Pero ese dolor físico no era nada comparado con el miedo a perder a mis hijos. Durante todo el trayecto hasta el juzgado, apenas hablé. En mi mente solo una imagen se repetía. Damián llevándose a mis 2 hijos de la sala de neonatos, con Genoveva detrás, sus ojos brillando con la codicia de quien acaba de encontrar un tesoro. Me mordí el labio y me aferré a la mano de Héctor. Su mano, cálida y firme, era mi último anclaje en medio de la tormenta que se cernía sobre mi vida. Cuando el coche se detuvo frente al juzgado, vi a un grupo de periodistas ya congregados. Levantaban sus cámaras y micrófonos hacia la entrada, cuchicheando. La noticia de la desaparición de la esposa del empresario Damián llevaba días circulando. Respiré hondo. Sabía que en cuanto bajara del coche, la verdadera cara de todos quedaría expuesta a la luz. Héctor bajó primero y me abrió la puerta. Elara, recuerda. No hables mucho. Déjame. A mí me susurró al oído. Asentí. En cuanto mi pie tocó el suelo húmedo por la lluvia, se desató un murmullo, seguido de exclamaciones de asombro. «¡Es ella! ¡Mírala!». Una ráfaga de flashes me cegó. Mantuve la cabeza gacha y seguí de cerca a Héctor hacia el interior. La sala donde se revisaba la solicitud de tutela era pequeña y el ambiente tan denso que me costaba respirar. Damián ya estaba allí, vestido con un impecable traje negro, el rostro demacrado como si no hubiera dormido en días. La viva imagen de un marido desconsolado. A su lado, Genoveva, con los ojos enrojecidos, no paraba de murmurar algo parecido a una plegaria. Frente a ellos, el expediente de tutela listo. En el instante en que Damián me vio entrar, se quedó petrificado.
Su expresión afligida se tornó pálida. Sus pupilas se contrajeron y un pánico que no pudo ocultar brilló en sus ojos. Genoveva, a su lado, dio un respingo, con la boca abierta. Tardó unos segundos en articular una frase temblorosa. Elara, tú... estás viva. Toda la sala se conmocionó. Los presentes se giraron al unísono para mirarme. El juez frunció el ceño y golpeó suavemente la mesa con el mazo. ¡Orden! Esta es una vista para la solicitud de tutela temporal de 2 menores recién nacidos. ¿Quién es esa mujer? Héctor dio un paso al frente, su voz firme. Señoría, ella es Elara, la madre biológica de los 2 niños sobre los que la otra parte solicita la tutela. No ha desaparecido, y mucho menos ha fallecido, como se ha estado informando. El aire en la sala pareció congelarse. Damián se levantó de un salto, con la voz quebrada. Imposible. Elara, cariño, ¿dónde has estado todos estos días? ¿Por qué no volviste al hospital? Te he buscado por todas partes, dijo mientras se acercaba a mí, con una mezcla de alegría fingida y pánico evidente. Retrocedí por instinto. Mi mano se posó automáticamente sobre mi abdomen, como protegiendo algo frágil. Héctor se interpuso inmediatamente. Damián, quédate donde estás. Mi cliente necesita seguridad, dijo Héctor con frialdad. Genoveva rompió a llorar a gritos, con voz chillona. Dios mío, mi nuera está viva. Todos estos días pensaba que estaba muerta. He llorado hasta quedarme sin lágrimas. Elara, hija, ¿cómo pudiste abandonar así a tus 2 pequeños? La miré, sintiendo una mezcla de dolor y repugnancia. La misma mujer que la noche de mi parto hablaba de mi muerte con una risita, ahora lloraba desconsoladamente ante todos. Apreté los dientes, forzándome a no decir nada. En ese momento, el juez se dirigió a mí, con tono severo. Señorita Elara, ¿es usted? ¿Puede explicar por qué desapareció después de dar a luz y por qué no ha aparecido hasta hoy? Respiré hondo y levanté la vista. Las luces de la sala me escocían en los ojos. Mi mirada pasó por Damián, por Genoveva, y se detuvo en el juez. Mi voz era ronca, pero cada palabra fue clara. No desaparecí voluntariamente. Escapé del hospital porque escuché a mi marido y a mi suegra sobornar al doctor Montenegro para que me provocara una infección posparto y muriera. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Damián palideció, su voz temblaba. Elara, ¿qué locuras estás diciendo? Acabas de dar a luz, estás confundida. ¿Cómo puedes inventar algo tan terrible? Me giré para mirarlo. Era la primera vez, desde aquella noche en el pasillo, que miraba directamente a los ojos del hombre que había sido mi marido. ¿Te atreves a mirarme a los ojos y decir que la noche que di a luz no le diste dinero al doctor Montenegro? Pregunté lentamente. Damián se quedó paralizado. Por un instante, vi la duda brillar en sus ojos, pero rápidamente recuperó su habitual expresión de sufrimiento. Nunca he hecho eso, Elara. No me acuses así, estás confundida por todo lo que has pasado. Tengo un testigo continuo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero sabiendo que no había marcha atrás. Héctor hizo una seña. La puerta de la sala se abrió y entró la enfermera, Clara. Estaba pálida, sus manos entrelazadas temblaban. Al ver a Damián y Genoveva, el miedo se reflejó en su rostro, pero se mantuvo erguida. El juez la miró. ¿Y usted quién es? Soy Clara, la enfermera de guardia la noche que la señorita Elara dio a luz, respondió en voz baja pero clara. Esa noche, vi al señor Damián entregarle un sobre grueso al doctor Montenegro en el pasillo del fondo del ala de maternidad. No escuché toda la conversación, pero oí frases sobre infección posparto y que nadie sospechara. Genoveva se levantó de un salto, señalando a Clara. Mentirosa. ¿Quién te ha pagado para difamar a mi hijo? Clara tembló, a punto de retroceder, pero apretó los dientes y continuó. Nadie me ha pagado. Tengo miedo, pero no puedo quedarme callada sabiendo que alguien quería hacerle daño a una de mis pacientes. La tensión en la sala era palpable. A Damián le brotaba el sudor en la frente. El juez golpeó la mesa con el mazo. Orden. Este asunto presenta indicios de un delito grave. La vista sobre la tutela temporal de los menores queda suspendida a la espera de los resultados de la investigación. Al oír eso, sentí que un gran peso se me quitaba de encima. Las piernas me flaquearon, casi caigo. Héctor me sostuvo a tiempo. Damián se quedó inmóvil. Genoveva, como si le hubieran quitado todas las fuerzas, se desplomó en su silla. Su rostro ya no era el de una mujer afligida, sino el reflejo del miedo y la confusión. El juez continuó, solicitando la intervención de la policía para esclarecer el intento de soborno y la conspiración para causar lesiones con resultado de muerte. Hasta que no hubiera una conclusión oficial, los 2 niños permanecerían bajo el cuidado del hospital, y nadie tendría derecho a llevárselos. Cerré los ojos suavemente. Una lágrima se deslizó por mi mejilla. Aún no era una victoria, pero al menos, hoy había dado un paso más para mantener a mis hijos a mi lado. Al salir del juzgado, caminé lentamente entre los flashes de las cámaras.
Entre la multitud vi cómo la policía se llevaba a Damián para interrogarlo. Su rostro estaba desencajado, sus hombros caídos. Genoveva corría detrás, gritando desesperadamente el nombre de su hijo. Un viento frío me hizo estremecer. Me ajusté el abrigo. No sentía ninguna satisfacción, solo un cansancio infinito. Sabía que esto era solo el comienzo de la guerra entre la familia de mi exmarido y yo. A partir de hoy, se abría un nuevo capítulo. Al salir del juzgado, Héctor me llevó de vuelta al apartamento seguro. Durante todo el trayecto, apenas pronuncié palabra. Mi cuerpo estaba agotado después de horas de tensión, y la incisión abdominal volvía a punzarme a oleadas. Pero ese dolor físico no era nada comparado con el caos emocional que sentía. Damián siendo interrogado por la policía, Genoveva corriendo desesperada tras él. Esa imagen se repetía en mi cabeza como una película interminable. No sentía alegría, solo un profundo agotamiento. Nada más llegar y sentarme en el sofá, mi cuerpo se rindió, y un sudor frío me cubrió la frente. El médico de Héctor vino inmediatamente a revisarme. Negó con la cabeza y dijo: necesita reposo absoluto. Si la herida llega a infectarse de verdad, todos los esfuerzos de estos días habrán sido en vano. Cerré los ojos y asentí, sonriendo amargamente para mis adentros. Ellos querían que me infectara para morir, y ahora yo tenía que luchar cada hora para no infectarme y poder vivir. Esa noche, Héctor se sentó junto a mi cama. Su voz sonaba cansada después de un largo día. La policía ha detenido a Damián para interrogarlo. El doctor Montenegro también ha sido citado a declarar. Clara está en un lugar seguro, bajo protección de testigos. De momento puedes estar un poco más tranquila. Abrí los ojos para mirarlo. Sentí un alivio parcial, pero una nueva preocupación surgió. ¿Y mis hijos? ¿Qué pasa con ellos? Siguen en el hospital, en una sala de neonatos especial. He puesto a gente mía vigilando fuera. Nadie puede llevárselos sin una orden judicial oficial, respondió Héctor. Al oírlo, se me hizo un nudo en la garganta, y las lágrimas comenzaron a caer lentamente. Había conseguido retener a mis hijos, pero aún no podía tenerlos en mis brazos. Una madre como yo, que da a luz, y ni siquiera ha podido oír su llanto de cerca, que nunca ha tocado sus manitas. Solo pensarlo hacía que mi corazón se encogiera. Esa noche tuve un sueño muy largo. Me veía en la sala de partos, con los dos bebés a mi lado. Extendía la mano para tocar sus labios y ellos me sonreían. Pero en cuanto los tocaba, alguien me los arrebataba. Detrás, las espaldas de Damián y Genoveva se alejaban sin mirar atrás. Gritaba desesperada, hasta quedarme sin voz, pero nadie se giraba. Me desperté sobresaltada en mitad de la noche, empapada en sudor y con el corazón desbocado. Al día siguiente, cuando apenas había amanecido, Héctor ya estaba allí. Su rostro denotaba cierta tensión. Lo miré, y un mal presentimiento me invadió. ¿Ha pasado algo, tío?, pregunté. Héctor suspiró. Damián ha empezado a contraatacar. Su abogado ha presentado una contrademanda, alegando que sufres un trastorno psicológico posparto, que tienes delirios, y que has inventado toda esta historia para arrebatarle sus derechos a él y a su familia. Solté una risa amarga. Realmente no tenía escrúpulos. Y eso no es todo, continuó Héctor. Genoveva también ha empezado a moverse. Va por ahí diciendo que la abandonaste a tus hijos y a tu marido por ambición, para quedarte con toda la fortuna. Ya están apareciendo opiniones divididas en las redes sociales. Cerré los ojos. Ya me esperaba algo así. Damián y Genoveva no iban a aceptar tan fácilmente que yo saliera a la luz, y mucho menos que su reputación se hundiera. Cuando el dinero y el poder se ven amenazados, la gente es capaz de convertir lo blanco en negro, la verdad en mentira. ¿Tienes miedo?, me preguntó Héctor con voz grave. Desde la noche que salí arrastrándome de ese túnel, ya no tengo nada que perder, respondí en voz baja. Mientras mis hijos estén a salvo, que me pinten como la peor persona del mundo, me da igual. Héctor me miró largamente y asintió levemente. Por la tarde, me mostró una grabación de audio que su gente había conseguido grabar en secreto a otra enfermera del turno de Clara. En la grabación, la enfermera contaba que, después de recibir el sobre, el doctor Montenegro ordenó cambiar todos mis antibióticos por otros de una pauta especial. Por suerte, como escapé tan pronto, ese protocolo nunca llegó a aplicarse. Escucharlo me heló la sangre. Si hubiera tardado un poco más, probablemente ahora estaría en la morgue. Esta grabación no es suficiente para una condena, pero es una pieza importante del puzzle, dijo Héctor. Tenemos que ir juntando cada pieza. Asentí, sintiéndome aún más decidida. Entendí que esta guerra no era solo por recuperar a mis hijos, sino por recuperar mi vida, mi honor y la justicia para mí misma. Los 2 días siguientes transcurrieron en una tensa calma.
Luchaba por recuperarme físicamente mientras me preparaba mentalmente para los contraataques de Damián. Héctor me mantenía al día de cada novedad. A veces, las noticias me dejaban al borde del colapso, pero me obligaba a mantenerme lúcida. No podía derrumbarme ahora. Al tercer día después de la vista, Héctor entró en la habitación con una expresión diferente. Lo miré, y mi corazón comenzó a latir más rápido. La policía ha obtenido los resultados preliminares de las cámaras de seguridad del pasillo del fondo, dijo lentamente. Han extraído imágenes de Damián y el doctor Montenegro hablando juntos, en el mismo tramo horario que testificó Clara. El corazón se me encogió. ¿Y el sobre? ¿Se ve el sobre? La imagen no es lo bastante nítida para ver el sobre, pero sí registra un intercambio gestual muy sospechoso. Y lo más importante, Héctor hizo una pausa. El doctor Montenegro ha empezado a cambiar su declaración. Ahora admite que recibió dinero de Damián, pero dice que fue solo una gratificación por el parto. Apreté la sábana con fuerza. Era muy astuto. Una simple gratificación podía limpiarlo todo. Pero el problema es que la cantidad ascendía a 50.000 euros, dijo Héctor, con voz firme. Una gratificación que excede con creces lo habitual. Y con el testimonio de Clara y la grabación de la otra enfermera, su declaración se vuelve muy difícil de sostener. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de ansiedad y una frágil esperanza. No me atrevía a creer que la justicia llegaría tan rápido, pero al menos la verdad comenzaba a salir a la luz. Esa noche, Héctor se quedó un buen rato a mi lado. Me miró, con una expresión de profunda preocupación. Lara, hay algo para lo que tienes que prepararte. Mi corazón volvió a encogerse. ¿Qué es, tío? Damián ha solicitado la libertad provisional mientras espera la investigación, alegando que debe cuidar de sus 2 hijos pequeños y de su madre anciana. Es muy probable que el juez considere aprobarla. Me incorporé de golpe. La incisión me dolió tanto que palidecí. No pueden dejarlo en libertad ahora. Si está fuera, ni yo ni mis hijos estaremos a salvo. Héctor me puso una mano en el hombro, su voz calmada y firme. Lo entiendo, pero con todo tipo de argumentos legales es muy difícil mantenerlo detenido mucho tiempo sin una conclusión final. Lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos para el peor de los casos. Me quedé en silencio. Sabía que tenía razón. Damián no era alguien fácil de acorralar. Una vez en libertad, encontraría cientos de maneras de darle la vuelta a la situación, incluso de vengarse. En la oscuridad de la habitación, miré fijamente al techo, imaginando escenarios aterradores. Pero junto al miedo, una nueva determinación se formaba lentamente. Ya no era la Lara débil que solo creía ciegamente en el amor. Si Damián salía en libertad, yo tampoco me quedaría aquí esperando. Me giré lentamente hacia Héctor. Mi voz era calmada pero firme. Tío, si lo sueltan yo también empezaré a actuar. Me miró, con una expresión de sorpresa. ¿Qué piensas hacer? Apreté los puños, las uñas clavándose en mi piel. No voy a limitarme a defenderme. Voy a recuperar todo lo que él me ha robado, una cosa tras otra. Afuera, la lluvia comenzó a caer con fuerza sobre Madrid. Las gotas golpeaban el cristal como un tambor incesante. Sabía que, a partir de ese momento, la guerra ya no estaría completamente en manos de otros. La noticia de que Damián había sido puesto en libertad provisional me llegó una mañana de lluvia torrencial. Héctor no me lo dijo de inmediato. Caminó por la habitación un buen rato antes de detenerse junto a mi cama. Su voz era grave. Aunque no había hablado, ya me imaginaba el desenlace. La intuición de alguien que acaba de escapar de la muerte me decía que el enemigo no sería arrinconado tan fácilmente. Han puesto a Damián en libertad, ¿verdad, tío? Pregunté yo primero, con una calma sorprendente. Héctor suspiró. Sí, la decisión ha salido esta mañana. Su abogado ha alegado todo tipo de razones, desde su madre anciana y sus hijos pequeños hasta la falta de una conclusión final en la investigación. De momento, puede volver a casa, pero seguirá bajo vigilancia. Cerré los ojos. Inmediatamente, recordé el rostro de Damián cuando la policía se lo llevaba del juzgado. Una mezcla de pánico y resentimiento. Sabía que en cuanto pusiera un pie fuera de la comisaría, lo primero en lo que pensaría no sería en su inocencia, sino en cómo contraatacar. ¿Y qué hay de Genoveva?, pregunté. Sigue en casa, pero estos últimos días no ha parado de reunirse con gente. Está buscando la manera de sacar a su hijo de esta. Las cosas se van a complicar, Lara. Abrí los ojos para mirarlo. Fuera, la lluvia seguía cayendo, las gotas resbalaban por el cristal como lágrimas invisibles. Yo no lloraba, mis lágrimas se habían secado la noche que me arrastré por aquel túnel oscuro. No te preocupes, tío, estoy preparada, dije en voz baja. Ya no le tengo miedo. Héctor me miró largamente, con una mezcla de preocupación y compasión en sus ojos. Solo me preocupa que todavía estés muy débil. La herida no ha sanado del todo, y acabas de pasar por un trauma enorme.
Precisamente porque sigo viva. Tengo que ser fuerte, lo interrumpí. Si soy débil, volverán a devorarme. Esa misma tarde, Héctor comenzó a mostrarme el plan que él y su equipo habían estado preparando en secreto. Ya no me mantenían encerrada en la habitación. Me trasladaron al salón del apartamento, donde había una gran mesa llena de papeles, ordenadores y expedientes. Tenemos 2 líneas de acción paralelas, dijo Héctor, abriendo una carpeta. La primera es seguir presionando para acelerar la investigación penal contra el doctor Montenegro. La segunda es atacar el punto más débil de Damián, sus finanzas. Levanté la vista. Durante años, Damián ha cultivado la imagen de un empresario hecho a sí mismo, con negocios transparentes, pero en realidad muchos de sus fondos provienen de tu familia, a través de empresas pantalla y movimientos indirectos. Si demostramos que esos activos se formaron con dinero de origen dudoso o con indicios de apropiación indebida, aunque no lo condenen penalmente de inmediato, la presión económica será suficiente para desestabilizarlo. Sentí una punzada en el pecho. Recordé los contratos que, en su día, firmé con total confianza para ayudar a Damián. Recordé las veces que me dijo con dulzura que solo necesitaba que yo figurara como titular, que él se encargaría de todo. Nunca pensé que mi propia firma se convertiría en un cuchillo que podría volverse contra mí. Firmé muchos de esos papeles, dije en voz baja. Algunos ni siquiera los entendía. Lo sé, asintió Héctor. Por eso, lo primero que tienes que hacer ahora es recordar con todo detalle cada cantidad, cada firma, cada palabra que Damián te dijo en ese momento. Un solo error, y su abogado contraatacará de inmediato. Esa noche me senté durante horas frente a una montaña de expedientes. Me dolía la cabeza como si me la estuvieran martilleando. Los números y los sellos se repetían hasta marearme. A veces tenía que parar, poner una mano sobre mi abdomen y recuperar el aliento. Cada vez que mi memoria volvía a aquellos años en los que confiaba ciegamente en Damián, sentía un dolor agudo, como si alguien me estrujara el corazón. Cerca de la medianoche, cuando estaba casi agotada, Héctor me trajo un vaso de leche caliente. Descansa un poco, no te fuerces tanto. Negué con la cabeza. No me atrevo a descansar. En cuanto cierro los ojos, pienso en mis 2 hijos. Al mencionar a los niños, se me hizo un nudo en la garganta. Llevaba casi 10 días sin verlos. Cada vez que le pedía a Héctor que me dejara ir al hospital, él negaba. Decía que era demasiado peligroso, que con Damián recién liberado, cada uno de mis movimientos podría estar siendo vigilado. Si me veían en el hospital, descubrirían inmediatamente mi escondite. Pero, ¿cómo puede una madre soportar saber que sus hijos están a solo unos kilómetros y no poder tocarlos? Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente, la gente de Héctor informó de algo que me hundió el ánimo. Damián había aparecido ante los medios. Organizó una pequeña rueda de prensa en su empresa, con el rostro demacrado y la voz ronca. Dijo que su mujer lo había malinterpretado, que yo sufría síntomas de depresión posparto y que mi estado mental inestable me había llevado a hacer acusaciones infundadas. Incluso pidió a la gente que no dañara el honor de un hombre que acababa de perder a su esposa y ahora tenía que sacar adelante a su familia. Está reconstruyendo su imagen de víctima, dijo Héctor mientras me mostraba el vídeo. Una vez que la opinión pública se confunda, la investigación sufrirá mucha presión. Miré la imagen de Damián en la pantalla. Aquel hombre era un actor consumado. Si no hubiera escuchado personalmente su conversación en el pasillo del hospital, hasta yo misma habría creído que era un marido digno de compasión. ¿Y qué hay de Genoveva?, pregunté. Va por todas partes, llorando y contando que abandonaste a tus hijos y a tu marido por dinero, respondió Héctor. Solté una risa seca. Realmente no se cansaban. Ese mediodía, mientras revisaba un viejo contrato, sonó el teléfono de Héctor. Estuvo hablando un buen rato, su rostro ensombreciéndose por momentos. Cuando colgó, me miró con una expresión de pesadumbre. Damián acaba de enviar una carta a vuestro antiguo apartamento. En ella dice que quiere verte, que es por los niños. El corazón me dio un vuelco. ¿Quiere verme? Sí, y no solo eso, dijo Héctor lentamente. Amenaza con que si no apareces, utilizará todos los medios legales para quitarte por completo la patria potestad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que este era el verdadero ataque de Damián. Ya no me atacaba a mí, sino a mi punto más débil. Mis 2 hijos. Apreté los puños. El miedo duró apenas un instante, rápidamente reemplazado por algo mucho más fuerte: la indignación. Un hombre que se atreve a contratar a alguien para matar a su esposa, ahora se atreve a usar a sus propios hijos recién nacidos como rehenes. Levanté la vista hacia Héctor, mi voz sorprendentemente tranquila. Voy a verlo. Héctor se quedó perplejo. ¿Qué dices? Voy a verlo una vez. Pero a mi manera, dije lentamente. No puedo seguir escondiéndome.
Si él me ha puesto un cuchillo en el cuello usando a mis hijos, yo le obligaré a bajarlo. Es muy peligroso, negó Héctor. Damián ya no es el hombre que conocías. Precisamente por eso tengo que enfrentarme a él, lo miré. Mi determinación inquebrantable. Pero no iré sola. En la silenciosa habitación, la lluvia afuera comenzó a caer con más fuerza. Sabía que, a partir de ese momento, la batalla ya no sería solo un juego de ingenio sobre papel. Damián había pasado al ataque frontal y yo, aunque mi cuerpo aún no se había recuperado, no podía seguir siendo una simple pieza en el tablero. El encuentro era inevitable, y presentía que sería el punto de inflexión definitivo. Después de decirle a Héctor que me encontraría con Damián, apenas pude dormir. Mi cuerpo estaba agotado y la herida seguía doliendo, pero mi mente estaba inusualmente despierta. Me quedé mirando el techo, respirando lentamente, para mantener la calma. Sabía que un solo paso en falso podría devolverme a mí y a mis hijos a las manos del hombre que había intentado matarme. A la mañana siguiente, Héctor entró muy temprano. En su mano sostenía mi antiguo teléfono. Lo dejó sobre la mesa. Me miró largamente y dijo: Damián te ha estado enviando mensajes toda la noche. El contenido es siempre el mismo. Necesito verte por los niños. Miré el teléfono, sintiendo un frío glacial. Aquel hombre sabía perfectamente que no podía ignorar una mención a mis hijos. Usaba lo más sagrado de mi vida para forzarme a salir. ¿Sigues decidida?, preguntó Héctor. No he cambiado de opinión, respondí. Pero no me reuniré con él como él quiere. Héctor asintió. Él también entendía que este era un movimiento inevitable. Ese mediodía Damián envió otro mensaje. Esta vez su tono ya no era suave. Si no apareces, presentaré una solicitud de urgencia para trasladar a los niños a una clínica privada. Entonces no volverás a verlos nunca más. Al leerlo, me temblaron las manos de rabia. Tal como sospechaba, en cuanto se quitó la máscara de víctima ante los medios, reveló su verdadera naturaleza. A Damián no le importaban los niños, solo le importaba el control. Bien, dije en voz baja. Iré a verlo. Héctor guardó silencio un momento. Solo te reunirás con él en un lugar público, con mi gente vigilando desde fuera. Absolutamente prohibido estar a solas con él en un espacio cerrado. Asentí. Lo entendía. La cita se fijó para la tarde siguiente en una gran cafetería en el centro de la ciudad, un lugar siempre lleno de gente. Damián eligió ese sitio para crear una sensación de seguridad, pero yo sabía que detrás de esa seguridad habría todo tipo de miradas vigilantes. El día de la cita, la gente de Héctor me llevó media hora antes. Me senté en una mesa apartada, con un sombrero que me cubría media cara, tratando de mantener la respiración calmada. Era la primera vez en días que salía del apartamento seguro. Estar sentada en medio de una calle concurrida hacía que mi corazón latiera con fuerza. Sabía que en cuanto Damián me viera, la guerra entraría en una nueva fase, más directa y peligrosa. Damián llegó puntual. Entró en la cafetería con aspecto cansado, con unas ojeras muy marcadas, pero vestido con un traje impecable. Cuando su mirada se cruzó con la mía, vi que se detuvo un instante. Luego se acercó y se sentó frente a mí, incapaz de ocultar la tensión en su rostro. Has adelgazado mucho. Elara dijo, intentando sonar amable. No hace falta que finjas más. Damián lo miré directamente. Ambos sabemos por qué estamos aquí. Damián esbozó una sonrisa, pero era una sonrisa gélida. Realmente has cambiado. Antes nunca me mirabas así. Antes tampoco imaginaba que serías capaz de contratar a alguien para matar a tu propia esposa, dije lentamente. El rostro de Damián cambió. Miró rápidamente a su alrededor y bajó la voz. No deberíamos hablar de eso aquí. Yo tampoco quiero hablar de eso, respondí. Solo quiero que entiendas una cosa. No toques a mis hijos. Damián soltó una risita. También son mis hijos, Elara, no lo olvides. Solo merecería ser su padre si no los usaras como rehenes, lo miré. Cada palabra clavándose profundamente. Fracasaste en tu intento de matarme. Ahora quieres usar la ley para arrebatarme a mis hijos. ¿No te das asco a ti mismo? Damián apretó la taza de café en su mano. Todo lo que hago es por esta familia. ¿Crees que no me duele que las cosas hayan llegado a este punto? ¿Familia? Casi me eché a reír. ¿Llamas por la familia a sobornar a un médico para matar a tu esposa? Damián guardó silencio. Un momento después, levantó la vista, su mirada ya sin disimulos. Elara, no quiero enfrentarme a ti, pero no me obligues a tomar el camino más desagradable. ¿Qué quieres decir? Si retiras la denuncia, te disculpas públicamente ante los medios y dices que todo fue producto de una alucinación por depresión posparto, te dejaré ver a los niños, dijo Damián lentamente. Incluso podría dejar que te quedaras con la custodia de uno de ellos. Cada una de sus palabras era como una cuchillada fría en mi corazón. ¿Y qué pasa con mi herencia? Eso siempre estuvo en los planes de mi familia, respondió sin rodeos. Pero si eres razonable,
Te daré una parte suficiente para que vivas tranquilamente. No tendrás que volver a preocuparte por nada. Miré largamente al hombre que tenía delante. El hombre al que una vez amé, al que consideré mi apoyo para toda la vida. Ahora, era capaz de repartir mi destino con la misma frialdad con la que se reparte una mercancía. ¿De verdad crees que voy a aceptar? Si no aceptas, no volverás a ver a tus hijos nunca más. La voz de Damián se volvió grave, cargada de una amenaza desnuda. Puse las manos sobre la mesa, sintiendo mi corazón latir con fuerza, pero ya sin descontrol. Ya había tenido suficiente miedo y pánico en los días de huida. Ahora, frente a Damián, me sentía extrañamente lúcida. Te equivocas, Damián, dije lentamente. El que no volverá a ver a sus hijos no seré yo, serás tú. Damián se quedó perplejo. ¿Qué dices? Tú mismo te has metido en este camino, continué. El testigo ha aparecido. La grabación de audio existe. ¿Crees que todavía estás en posición de decidir sobre la vida de dos niños? El rostro de Damián palideció. Vi claramente la duda en sus ojos. No esperaba que yo supiera tanto. No he venido hoy a suplicarte, me levanté y me ajusté el abrigo. Solo he venido a decirte una cosa. No retiraré la denuncia. Llevaré este caso hasta el final, y tarde o temprano, pagarás por lo que has hecho. Damián se levantó de un salto. Elara, no me obligues. Me giré para mirarlo directamente a los ojos. Fuiste tú quien me obligó primero. Salí de la cafetería bajo la atenta mirada de muchos. Fuera, la gente de Héctor me metió rápidamente en el coche. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás por última vez. A través del cristal, vi a Damián todavía de pie en la puerta de la cafetería, su rostro ensombrecido por el atardecer. De vuelta me recliné en el asiento, exhausta. El encuentro no había sido fácil, pero me había ayudado a ver más claramente que nunca la verdadera cara del hombre que fue mi marido. Damián ya no tenía escapatoria, y yo tampoco. El teléfono de Héctor sonó de repente. Tras una breve conversación, se giró hacia mí, con expresión seria. Damián acaba de presentar una nueva solicitud al juzgado. Pide el traspaso urgente de la custodia temporal de los niños, alegando que no estás en condiciones de salud ni mentales para cuidarlos. Cerré los ojos. Un nuevo enfrentamiento había comenzado, más rápido de lo que esperaba. Pero esta vez, ya no estaba sola en la oscuridad. Había salido a la luz. Me había enfrentado a él, y sabía que no podía dar marcha atrás. Que la presente, dije en voz baja. A partir de ahora, no me limitaré a defenderme. El coche giró hacia la calle que llevaba al apartamento seguro. Afuera, el cielo se oscurecía. Sabía que el horizonte aún estaba lleno de tormentas, pero también sabía que ya no era la mujer débil que huyó del hospital en aquella noche lluviosa. Tras el encuentro en la cafetería, tuve fiebre durante 2 días seguidos. El médico de Héctor dijo que era una reacción tanto psicológica como física tras un periodo de estrés prolongado. Estuve en un estado febril, a veces temblando de frío, a veces ardiendo como si tuviera fuego por dentro. En mis delirios, me veía corriendo por pasillos interminables de hospital, perseguida por los pasos apresurados de Damián y la risa chillona de Genoveva. Mis hijos estaban a lo lejos, y por mucho que estiraba los brazos, no conseguía alcanzarlos. Cada vez que estaba a punto de tocarlos, me los arrebataban cruelmente. Cuando desperté, ya era por la tarde. La luz pálida del sol se colaba por la rendija de las cortinas, dibujando una melancólica franja en el suelo. Héctor estaba sentado junto a la cama, con el rostro cansado pero la mirada alerta. Al verme abrir los ojos, me puso la mano en la frente. «¿Ya no tienes fiebre?» Tranquila, dijo en voz baja. ¿Y los niños? ¿Cómo están?», pregunté con un hilo de voz, la garganta seca. Héctor guardó silencio unos segundos antes de responder lentamente. «El juzgado ha recibido la nueva solicitud de urgencia de Damián. La vista para revisarla será en 2 días». Sentí como si me oprimieran el corazón. Recordé la mirada amenazante de Damián en la cafetería. Sus palabras resonaban en mi cabeza como cuchillos fríos. No bromeaba. Realmente quería arrebatarme por completo mi derecho a ser madre. «Tendré que volver a presentarme, ¿verdad?» «No solo eso», dijo Héctor, su voz aún más grave. «Esta vez, tendrás que demostrar que estás en plenas facultades, tanto físicas como mentales, para criar a tus hijos. Damián atacará tu punto más débil, el hecho de que acabas de sufrir un trauma y una operación». Cerré los ojos. Sabía que en esta guerra no dudarían en hurgar en mis heridas aún sangrantes para ganar ventaja. Los 2 días siguientes, me exigieron que caminara más. El médico se negó a que permaneciera en cama demasiado tiempo. Cada vez que me levantaba, la incisión se tensaba dolorosamente y el sudor me empapaba la espalda. A veces, el dolor era tan intenso que tenía que agarrarme a la cama, apretando los dientes para no gritar. Pero no me permití parar. Tenía que ponerme de pie. Tenía que caminar.
Solo así podría sostener a mis hijos. Solo así podría demostrar ante el juez que no era la mujer débil y descontrolada que Damián intentaba pintar. La noche antes de la vista, Héctor trajo un expediente aún más grueso. Contenía mi historial médico completo, desde el embarazo hasta mi huida del hospital, junto con la declaración detallada de Clara, la grabación de la otra enfermera y extractos adicionales de las cámaras de seguridad. Mañana será un día muy duro, dijo, poniendo todo sobre la mesa. Tienes que recordar cada detalle, cada fecha. El abogado de Damián no dejará pasar ni el más mínimo resquicio. Asentí. Ya no sentía el miedo de antes. Lo que sentía era una fría determinación. No podía permitirme caer justo a las puertas de la victoria. A la mañana siguiente, el cielo de Madrid estaba gris y pesado. Me llevaron al juzgado con una seguridad aún más discreta que la vez anterior. Al bajar del coche vi a Damián ya en la puerta, junto a Genoveva y dos abogados. Su mirada ya no era de pánico, como en la cafetería, sino de una fría y forzada confianza. Genoveva me miró fijamente, con una expresión que parecía querer despellejarme. En la sala la tensión era aún mayor que la primera vez. El juez leyó la solicitud de urgencia de Damián. Me acusaba de no tener la capacidad mental ni física para cuidar de recién nacidos, de haber abandonado el hospital por voluntad propia, poniendo en riesgo mi propia salud y, por extensión, abandonando a mis hijos. Cuando el abogado de Damián se levantó, cada una de sus palabras fue como una aguja clavándose en mí. Me describió como una mujer con un grave cuadro de pánico y depresión posparto, inestable y sin la lucidez necesaria para ser madre. Incluso presentaron fotos mías de los días que tuve fiebre, con el rostro pálido y agotado, como prueba. Permanecí en silencio, con las manos sobre las rodillas. No temblaba, pero cada palabra que decían me oprimía el corazón. Cuando le tocó el turno a Héctor, su voz no era alta, pero sí firme y clara. Relató de nuevo todo lo sucedido, desde la noche del parto hasta la primera vista. Presentó las pruebas de que mi vida había estado en peligro en el hospital. Subrayó que mi huida fue un acto de autodefensa ante una amenaza real, no un abandono. Luego, pidió al juez que me permitiera hablar. Al levantarme, sentí un ligero temblor en las piernas, pero avancé. Hice una reverencia al tribunal y levanté la vista. La luz del techo me cegaba un poco, pero miré directamente al frente. No niego que estaba muy débil después del parto, dije. Tampoco oculto que sentí un miedo y un pánico extremos en esos momentos, pero ni por un segundo abandoné a mis hijos. Me giré para mirar a Damián. La razón por la que abandoné el hospital fue porque escuché a mi propio marido contratar a alguien para matarme. Si no hubiera escapado esa noche, ahora mismo estarían debatiendo quién obtendría la custodia de dos huérfanos de madre. Hubo un murmullo en la sala. Genoveva intentó levantarse, pero su abogado la detuvo. Mi única ambición es criar a mis hijos, continué, mi voz más firme. Puede que mi cuerpo esté débil por un tiempo, pero mi amor por ellos nunca lo estará. El tribunal se retiró a deliberar. Me senté, con las palmas de las manos empapadas en sudor. Héctor me puso una mano en el hombro, transmitiéndome calma con un suave apretón. Sabía que él también estaba esperando, no menos tenso que yo. Cuando el tribunal regresó, la sala quedó en un silencio absoluto. El juez leyó la decisión. Se desestimaba la solicitud de urgencia de Damián, manteniendo el cuidado de los niños en el hospital bajo supervisión de las autoridades hasta la conclusión de la investigación. Al mismo tiempo, el tribunal reconocía mi derecho a visitar a mis hijos, con un supervisor presente. En ese instante las piernas me fallaron. Tuve que agarrarme a la silla para no caer. Había conseguido el derecho a ver a mis hijos. Damián se quedó petrificado. Su rostro se ensombreció y sus puños se cerraron con fuerza. A su lado, Genoveva temblaba. Sus labios se movían como si quisiera decir algo, pero no salía ningún sonido. Esa misma tarde, por primera vez en casi medio mes, me llevaron a la sala de neonatos. Cuando la puerta de cristal se abrió, vi dos incubadoras, una al lado de la otra. Dentro, dos pequeñas criaturas, con la piel sonrosada, dormían plácidamente. Se me hizo un nudo en la garganta, y las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. Puse mi mano temblorosa sobre el cristal. «Hijos míos, mamá está aquí». Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. De repente, sentí que todo el dolor y la humillación que había sufrido valían la pena. Aún no podía abrazarlos, pero verlos sanos y salvos, respirando tranquilamente frente a mí, fue como si mi corazón se recompusiera. Sabía que, en el pasillo, Damián no se había rendido, tampoco Genoveva. Esta guerra no había terminado, pero en ese momento, viendo a mis hijos por primera vez después de la tormenta, comprendí que ya no luchaba solo por odio, luchaba por esas dos vidas que crecían cada día.
Me quedé un largo rato frente a las incubadoras. Cuando una enfermera me sugirió amablemente que saliera para que los bebés descansaran, me di la vuelta sintiendo como si algo me retuviera. Cada paso para alejarme de la sala de neonatos pesaba como si caminara sobre plomo. En el pasillo, Héctor me esperaba. Al verme salir con los ojos enrojecidos, no dijo nada, solo me puso una mano en el hombro. En ese momento, las palabras sobraban. De regreso al apartamento, me recliné en el asiento del coche, agotada, pero con un sentimiento nuevo creciendo en mi interior. Ya no era solo miedo, ni solo odio, era voluntad. Había visto a mis hijos vivos y sanos. No permitiría que nadie me los arrebatara. Pero también sabía que, a partir del momento en que se me permitió visitarlos, Damián se volvería aún más desesperado. Había perdido una gran batalla ante el tribunal, y alguien como él nunca aceptaría ser acorralado tan fácilmente. Y así fue. Esa misma noche, Héctor recibió información de sus contactos en la empresa de Damián. Damián había convocado una reunión secreta con sus accionistas de confianza. No pudieron grabar toda la conversación, pero una frase se escuchó claramente. Si la vía legal no la tumba, tendremos que atacarla económicamente. Entonces, no le quedará más remedio que rendirse. Cuando Héctor me lo contó, me quedé en silencio un buen rato. Conocía a Damián demasiado bien. Cuanto más presionado se sentía, más cruel se volvía. Si la ley no podía doblegarme, usaría el dinero y el poder. Quiere atacar las empresas que están a tu nombre, dijo Héctor, con voz calmada. Esas participaciones que firmaste para ayudarle. Si provoca una crisis financiera, te dejará en una posición muy vulnerable. Apreté las manos, volvieron a mi mente todos los contratos que había firmado durante nuestro matrimonio. Confiaba tanto en él que nunca leía la letra pequeña, siempre pensando que mi marido jamás me haría daño. Ahora entendía que esas firmas eran las cuerdas con las que él me había estado atando poco a poco. Ya hemos revisado todo, continuó Héctor. Hay varios contratos muy desfavorables para ti. Si Damián los activa todos a la vez, tendrás serios problemas. Un escalofrío me recorrió la espalda. No temía perder el dinero. Temía que, una vez ahogada económicamente, perdiera mi capacidad de defensa legal. Y entonces, mi derecho a la custodia de mis hijos volvería a estar amenazado. ¿Hay alguna forma de detenerlo? Pregunté en voz baja. La hay, pero tenemos que ser rápidos, respondió. Tienes que empezar a retirarte de esas posiciones de testaferro. También debemos sacar a la luz tu situación financiera y separarla por completo de la de Damián. Será complicado y enfurecerá a Damián. Lo miré, sabiendo que, hiciera lo que hiciera, Damián se enfurecería igual. La única diferencia era si yo estaba preparada o no. 2 días después, tal como habíamos previsto, comenzó la tormenta financiera. Un banco exigió una auditoría de un préstamo de varios millones a una de las filiales a mi nombre, alegando movimientos de fondos sospechosos. Un proyecto inmobiliario del que Damián siempre se había jactado de tener una financiación limpia fue paralizado. Los medios empezaron a filtrar rumores sobre una investigación a Damián y a mí, no solo por el caso del hospital, sino también por irregularidades financieras. La opinión pública dio un giro rápido. Si antes algunos creían que Damián era la víctima de una esposa mentalmente inestable, ahora, con cifras millonarias, préstamos opacos y proyectos paralizados sobre la mesa, la percepción de su familia empezó a cambiar. Ya no era la mujer que huyó tras el parto, sino una esposa atrapada en un torbellino de poder y dinero. Esa noche, Damián me llamó directamente. Era la primera vez que lo hacía desde mi huida. Ver su nombre en la pantalla hizo que mi corazón diera un vuelco. Miré a Héctor, y él asintió, indicándome que respondiera. Diga, hubo un silencio de unos segundos, y luego la voz de Damián, fría y tensa, sin rastro de la amabilidad fingida de la cafetería. Elara, estás jugando a un juego muy peligroso. Un juego que empezaste tú, respondí con calma. ¿Crees que ya has ganado? Soltó una risa seca. Una mujer recién parida, bajo investigación, enfrentándose a todo el sistema que he construido durante años. ¿No te parece ridículo? ¿Me has llamado solo para decirme eso? Te he llamado para recordarte algo. Su voz se volvió grave. Si sigues por este camino, no solo yo lo perderé todo. Tú también lo harás. Cerré los ojos. Lo único que me importaba ahora eran mis hijos. Perder lo demás ya no me asustaba. No volverás a verlos, dijo Damián, lentamente, cada palabra como un cuchillo. ¿Crees que esas visitas supervisadas son para siempre? Con un solo informe psicológico desfavorable, todo se acabará. Abrí los ojos y miré al vacío. Inténtalo. Al otro lado, Damián guardó silencio. Un momento después, soltó una risa que me puso la piel de gallina. Has cambiado de verdad, Elara. Pero ni cambiando escaparás de mí. Colgué. Me temblaba un poco la mano, pero ya no sentía el pánico de antes.
Sabía que, a partir de ese momento, la guerra había entrado en su fase más brutal. Ya no se trataba solo de demandas y juicios. Damián había empezado a atacarme desde todos los frentes. Al día siguiente, volví al hospital a visitar a mis hijos. Al llegar a la sala de neonatos, vi a Genoveva en el pasillo. No se le permitía acercarse, solo podía mirar desde lejos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos no el pánico de antes, sino un odio frío. No se movió, pero su mirada me siguió por todo el pasillo. Comprendí que, para Genoveva, yo ya no era su nuera, era su enemiga. En la sala me acerqué a las incubadoras. Hoy uno de los bebés se movió, sus pequeños labios se agitaron. Volví a poner la mano sobre el cristal, y las lágrimas cayeron sin poder contenerlas. De repente, me di cuenta de que, en medio de todas las conspiraciones, el poder, el dinero y el odio, estas dos pequeñas vidas crecían cada día, completamente inocentes. Mamá no dejará que nadie os haga daño, susurré, tan bajo que solo yo pude oírme, pero en mi corazón sonó como un juramento. Al salir del hospital, Héctor recibió una llamada urgente. Estuvo escuchando un buen rato, su rostro cada vez más tenso. Cuando colgó, se giró hacia mí. Damián acaba de presentar una solicitud para un examen psiquiátrico obligatorio para ti. Me quedé helada. Era el golpe que me esperaba, pero no pensé que llegaría tan rápido. Si me declaraban parcialmente incapacitada, todo por lo que estaba luchando se vendría abajo. Tienes 3 días para prepararte, dijo Héctor lentamente. Si el resultado es desfavorable, él recuperará inmediatamente la ventaja en el caso de la custodia. Me senté en silencio en el coche. 3 días. En solo 3 días, un informe psiquiátrico podría decidir mi destino y el de mis 2 hijos. Afuera. Madrid seguía con su bullicio habitual. La gente pasaba, reía, vivía su vida. Y yo, en medio de esa ciudad abarrotada, me encontraba en la delgada línea entre ser madre y perderlo todo. Los 3 días de espera para el examen psiquiátrico pasaron con una lentitud agónica. Seguí comiendo, tomando mi medicación y caminando, tal como me indicaba el médico. Pero en mi mente resonaban las palabras de Héctor. Con un solo resultado desfavorable, todo se dará la vuelta. Sabía que Damián no necesitaba que yo estuviera realmente mal. Le bastaba con un informe ambiguo que hiciera dudar al juez de mi capacidad como madre. La noche antes del examen me senté sola en la habitación durante mucho tiempo. Afuera lloviznaba, un frío húmedo y triste. Recordé la imagen de mis hijos en las incubadoras, sus pequeños labios temblando como si buscaran calor. Puse una mano sobre mi abdomen, donde la cicatriz todavía dolía. Esas 2 vidas habían estado dentro de mí. Cada latido de mi corazón había alimentado el suyo. Si a estas alturas permitía que me arrebataran el derecho a ser su madre, nunca me lo perdonaría. Héctor entró tarde en la habitación. Se sentó frente a mí. Su mirada era tranquila, pero la preocupación era evidente en las arrugas de su frente. Mañana te examinarán en el Hospital Psiquiátrico Central. El equipo de Damián ya ha gestionado todos los trámites, dijo. ¿Puedo elegir al médico? No. El comité evaluador lo designa el tribunal. Pero no te preocupes, ya les he enviado tu historial médico completo. Hizo una pausa. Lo más importante es que estés muy tranquila. No dejes que te vean alterada. Asentí. Sé que están esperando a que cometa un error. Héctor me miró fijamente y luego añadió en voz baja. Elara, tengo que ser sincero contigo. Damián ha intentado contactar a un miembro del comité. Mi corazón se hundió. ¿Crees que el resultado puede estar amañado? No puedo asegurarlo, respondió con franqueza. Pero precisamente por eso, mañana tienes que estar extremadamente lúcida. No llores. No te enfades. No muestres ninguna señal de descontrol. Apreté las manos sobre mis rodillas. Lo haré. A la mañana siguiente me llevaron muy temprano al hospital. Damián no apareció, pero Genoveva estaba allí, sentada en el pasillo con una calma escalofriante. Al verme, esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa sin compasión. Solo cálculo. Aparté la mirada. Temía que, si la miraba un segundo más, no podría contener mi rabia. La evaluación duró casi 3 horas. Me hicieron preguntas sobre mi estado de salud, mi sueño, mis emociones posparto, el miedo que sentía al escapar del hospital y mi relación con Damián. Algunas preguntas eran normales, pero otras eran trampas evidentes. Cuando escuchó que su marido quería matarla, ¿sintió que tenía alucinaciones? ¿Alguna vez ha pensado que todo el mundo a su alrededor quiere hacerle daño? ¿Pierde a menudo el control de sus emociones? Respiré hondo y respondí lentamente, palabra por palabra. No evité la verdad, pero tampoco dejé que mis emociones me dominaran. Sentí miedo porque me enfrentaba a un peligro real, no porque alucinara con algo inexistente. Cuando escapé del hospital, no perdí el control.
Tomé la única decisión posible para salvar mi vida. Después del parto, he estado cansada, dolorida y asustada, pero siempre he sido plenamente consciente de lo que hacía y por qué lo hacía. A veces, veía a uno de los médicos mirar de reojo a su colega, con una expresión indescifrable. Sabía que cada una de mis respuestas estaba siendo analizada con la misma frialdad que un contrato. Cuando la sesión terminó, salí al pasillo sintiéndome completamente agotada. Un cansancio peor que el de la noche de mi huida. Era el agotamiento de usar toda la razón para evitar que el corazón se rompiera. Genoveva seguía allí. Al verme salir, se levantó y me miró fijamente. ¿Y bien?, preguntó lentamente. Usted no tiene derecho a saber el resultado, respondí. Ella sonrió con un aire de superioridad. Ya me enteraré. No hace falta que lo ocultes. La miré directamente a los ojos. ¿Tanto desea que esté loca? Solo deseo que mis nietos tengan un padre lo suficientemente cuerdo para criarlos, dijo, bajando la voz. Tú llevas mucho tiempo inestable, solo que ahora la gente empieza a darse cuenta. No discutí más. Con alguien como ella, las palabras no tenían valor. Solo el poder y los informes oficiales importaban. Esa tarde me permitieron visitar a mis hijos. Pero esta vez, por primera vez, una enfermera me dejó lavarme las manos, ponerme una bata estéril y sostener a uno de los bebés en brazos, bajo estricta supervisión. En el momento en que lo pusieron en mi regazo, me quedé rígida. Era tan pequeño, tan ligero, su respiración tan débil, que tenía miedo hasta de respirar. Mis manos temblorosas sostuvieron su espalda diminuta. El bebé se movió, rozando mi dedo. Las lágrimas cayeron calientes sobre mis manos. Me acerqué y le susurré. Mamá está aquí. Mamá no se ha ido. En ese instante me di cuenta de que, por muy grande que fuera la tormenta, ya tenía una razón para seguir adelante. No por odio ni por dinero, sino por esa frágil vida que sostenía en mis brazos. Al salir me encontré con Héctor en el pasillo. Me miró, su expresión mucho más suave que en días anteriores. Pareces más fuerte. Tengo que serlo, respondí. Por mis hijos. Esa noche, sonó el teléfono de Héctor. Estuvo hablando un buen rato, su rostro ensombreciéndose. Cuando colgó, supe que algo había pasado. Ya tenemos el resultado preliminar de la evaluación. Contuve la respiración. ¿Y bien? Concluyen que no tienes incapacidad legal, dijo lentamente. Pero añaden una nota indicando que has sufrido un trauma psicológico severo y recomiendan seguimiento continuo. Sentí un alivio inmenso y una punzada de preocupación al mismo tiempo. ¿Esa nota afectará a la custodia? Directamente, de momento no respondió, pero Damián usará precisamente esas palabras. Seguimiento continuo, para alargar el proceso. Cerré los ojos. Al menos había esquivado una bala muy afilada. Pero sabía que Damián no se había rendido. Solo había sido frenado. Héctor me miró seriamente. A partir de ahora, la batalla entra en una nueva fase. Ya no es una lucha a vida o muerte en la oscuridad, sino un tira y afloja legal, financiero y de poder. Apreté los puños. Fuera cual fuera la fase, no retrocedería. Afuera, la lluvia había cesado, y las luces de la ciudad se reflejaban en los cristales mojados. Sabía que el camino por delante aún era largo, y que cada paso tendría que darlo con mi vida en juego. Tras el informe psiquiátrico, que me consideraba estable pero traumatizada, Damián no cejó en su empeño. Sabía que no se detendría. Los días siguientes se convirtieron en una guerra de desgaste. Mientras me recuperaba físicamente, Héctor y yo revisábamos cada documento de las empresas a mi nombre. Cada día una mala noticia. 2 proyectos bajo inspección sorpresa. Un préstamo millonario de una filial a mi nombre congelado por el banco. Damián me estaba empujando al frente, tratando de hacerme parecer la cerebro de una trama financiera. Si la investigación concluye que eres la responsable, tu derecho a la custodia se verá comprometido, me advirtió Héctor. Entendí su estrategia. Cada golpe, al final, apuntaba a mis hijos. Esa noche, logré hablar por vídeo con Clara, la enfermera. Me dijo que los niños estaban bien y que pronto podría tener más contacto con ellos. Esa simple noticia me dio fuerzas. A la mañana siguiente, Héctor apareció con un pendrive. Aquí están los datos de los flujos de dinero negro de Damián y Genoveva durante años. Lo guardaba para el peor de los casos. Si seguimos a la defensiva, nos acorralarán. Miré el pendrive como si fuera un arma de doble filo. Si lo usábamos, Damián caería, pero desataríamos la mayor de las tormentas sobre todos nosotros. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás, dije. No la hay desde la noche del hospital, respondió Héctor. Cerré los ojos, visualizando a mis hijos. Si yo dudaba ahora, ellos se convertirían en la moneda de cambio. Prepara el informe, dije con firmeza.
Si Damián intenta congelar mis activos, lo presentaremos. Esa tarde visité a los niños. Por primera vez, pude sostener a los dos a la vez. Uno me agarró el dedo con su manita. El otro respiraba suavemente. «Mamá está aquí», susurré. «Nadie me apartará de vosotros». Al salir vi a Damián al final del pasillo. Nos miramos desde la distancia. Era la mirada de un hombre que se lo jugaba todo. «¿Crees que con esto me has vencido?», dijo cuando estuve lo bastante cerca. No respondí. «Pero sí lo bastante para que empieces a tener miedo». Él sonrió con amargura. «Te estás metiendo en un callejón sin salida. Mi callejón sin salida es seguir viva. El tuyo es estar a punto de perderlo todo». Se dio la vuelta y se fue. Su paso apresurado delataba su nerviosismo. Esa misma tarde, tal como esperábamos, Damián solicitó el bloqueo de emergencia de todos mis bienes, alegando sospechas de apropiación indebida. «Ha llegado el momento», dijo Héctor. Inmediatamente, completamos el informe y entregamos el contenido del pendrive a la unidad de delitos económicos. Esa noche, firmé un último documento, pero esta vez, lo hice con la plena conciencia de una madre que lucha por sus hijos. A la mañana siguiente, la maquinaria se puso en marcha. La unidad de delitos económicos bloqueó 3 cuentas clave a nombre de Genoveva. Damián fue llamado a declarar de urgencia, esta vez como investigado formal. Las noticias sobre una trama de blanqueo de capitales hundieron las acciones de sus empresas. Damián me llamó, su voz rota. «Elara, ¿de verdad me has llevado a esto?» «Solo he sacado la verdad a la luz», respondí, tal como tú me enseñaste que debía hacerse. «¿Sabes dónde está mi madre? ¿Sabes que lo estoy perdiendo todo?» «Lo sé perfectamente. Igual que yo supe lo que se sentía al esperar la muerte en una mesa de operaciones. Te di una oportunidad, pero elegiste el dinero. Ahora pagas por tu elección». Colgué. Esa noche, recibimos la noticia oficial. Genoveva estaba detenida por complicidad en blanqueo de capitales. Damián, bajo arresto domiciliario. La guerra había llegado a su punto álgido. Visité a los niños, que dormían ajenos a todo. «Ya casi termina», les susurré. «Vosotros solo creced felices, que mamá se encarga del resto». Sabía que el juicio final estaba cerca, y allí todos los pecados saldrían a la luz. Tras la detención de Genoveva y el arresto domiciliario de Damián, todo se aceleró. Lo que antes se ocultaba con dinero y poder, ahora se desmoronaba a la vista de todos. Aún no podía cantar victoria, pero sentía que el final estaba cerca. Los días de espera para el juicio fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada mañana visitaba a mis hijos en el hospital. Crecían a ojos vistas, su llanto era más fuerte, su piel más sonrosada. Las enfermeras me enseñaron a bañarlos, a prepararles el biberón. Esos pequeños actos tan normales para otros eran un tesoro para mí. Una tarde Héctor me dio la noticia. «El caso ha pasado a la fiscalía. Tienen todas las pruebas, el soborno al médico, los movimientos de dinero, todo. El juicio se celebrará en 2 semanas». 2 semanas, un tiempo que parecía una eternidad. «Damián está intentando pactar una reducción de condena», me explicó Héctor. «Pero es poco probable que lo consiga». Esa noche, Damián volvió a llamar. Su voz temblaba. «Elara, voy a ir a juicio. ¿Puedes venir a verme una última vez?» Me quedé en silencio, recordando todo el dolor, todo el miedo. La rabia se había disipado, dejando solo un vacío. «Ya no tenemos nada de qué hablar, Damián. Todo está en manos de la justicia. Solo quiero pedirte perdón», su voz se quebró. «Casi muero por ese perdón tardío», dije suavemente. «Si de verdad te arrepientes, asume tu culpa ante la ley. Es lo único que puedes hacer por nuestros hijos». Colgué. No dormí en toda la noche, solo miraba a mis hijos, sabiendo que su futuro dependía de ese juicio. Una semana antes, inicié los trámites para recibir la custodia temporal de los niños, ya que su estado era estable. Iba a sacarlos del mismo hospital del que yo había huido para salvar mi vida. «Todo está a punto de terminar», me dije. «O la luz, o una herida que nunca sanaría». El día del juicio, el cielo de Madrid estaba gris y pesado. Sostuve a mis hijos en brazos por última vez antes de dejarlos con una enfermera. Eran tan pequeños, tan frágiles. Les di un beso en la frente y entré en la sala. Damián entró después, escoltado. Estaba demacrado, sin rastro del hombre poderoso que fue. Genoveva detrás caminaba encorvada. Los miré brevemente, sin odio, solo con una fría tristeza. El fiscal leyó los cargos. Intento de asesinato, soborno, blanqueo de capitales, encubrimiento. Las pruebas eran abrumadoras. Cuando le dieron la última palabra, Damián se levantó. Me miró fijamente y luego bajó la cabeza. «Me equivoqué. Por ambición, por ceguera, lo perdí todo. Acepto mi culpa».
La sentencia se dictó esa misma tarde. Damián fue condenado a una larga pena de prisión por todos sus delitos. Genoveva también recibió una condena como cómplice. El doctor Montenegro fue inhabilitado de por vida y condenado a prisión. Cuando el mazo del juez cayó, cerré los ojos. Todas las deudas estaban saldadas. Tras el juicio, se me concedió la custodia plena y exclusiva de mis hijos. Cuando Héctor me entregó la sentencia, mis manos temblaban. Había esperado ese momento con mi vida. Una semana después, saqué a mis hijos del hospital. El sol brillaba. La luz iluminaba sus rostros, tan puros como el rocío de la mañana. Empujé el carrito fuera del hospital, cada paso más firme que el anterior. Los llevé a una nueva casa, sin olor a desinfectante, sin pasillos fríos, solo el llanto de un bebé, el viento en las ventanas y el sol cada mañana. A veces, por la noche, cuando duermen, me siento sola en el salón y pienso en todo lo que ha pasado. Ya no lloro. Las heridas siguen ahí, pero he sobrevivido, y mis hijos están a salvo. Pongo una mano sobre sus pequeños pechos. No tengo nada más que a vosotros, les susurro. Pero teniéndoos a vosotros, ya no temo ninguna tormenta. Afuera, la ciudad sigue su ritmo. Y dentro de mi pequeña casa, una nueva vida. En silencio, ha comenzado. Y esta vez, camino hacia la luz.